Hola, hola. Muy buenas tardes a todos los que se van uniendo. Bien, ¿se escucha? Súper, súper. Vamos a invitar. Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado estelar del día de hoy. Súper bien, entonces la vamos a invitar al tiro para que veamos si conecta. Excelente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta segunda temporada de Bien, a esta segunda temporada Casi. de los lives de After Geoscientifics. Eh, Recordarles que este es un espacio que nació de la inquietud de los estudiantes de geofísica para conocer a los profesionales, ¿cierto?, que trabajan en ciencias de la Tierra y, por supuesto, visibilizar a las mujeres en ciencia, ya que en este país necesitamos, ¿cierto?, de más mujeres en ciencia. La idea nace de Carolina Parada, así que le agradecemos a ella un montón y vamos a agradecerle también un montón a nuestra invitada estelar de hoy, abriendo la segunda temporada de esta Científica. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé qué hora es para ti allá en el norte, Todavía pero es buenas tardes temprano, para sí, todos. para todos. Todavía es temprano, pero bastante oscuro, la verdad. Así que por acá estamos en invierno. Disfruten ahí el veranito. Eh, bueno, estamos bien, se escucha bien, me dicen por acá, así que súper. Mm, Voy a estar, aquí tenemos todo un aparataje. Bueno, para los que están recién integrándose y están un poco sorprendidos de no ver a ¿cómo se llama? A Janet. Janet tomó un break por esta temporada, así que estaré yo presentando a nuestros invitados. Y para que sigamos con las presentaciones y no perdamos mucho tiempo más, te vamos a pedir, Laura, que te presentes. Eh, Nombres, apellidos, funciones, estudios. 9.152.000, no, 9 millones, nótese, y eso ya da un contexto, ¿no? Eh, Mi nombre es Laura Gallardo, Klenner, y el Klenner lo digo no por tener demasiada afinidad con el alemán, algo nomás, pero ese era el apellido de mi madre, que para mí juega o jugó un rol central en quién soy, particularmente de una perspectiva profesional y científica. Eh, o sea que una manera de definirme podría ser Laura Gallardo, hija de Laura Klenner, asistente social. También podría ser Laura Gallardo, eh, profesora titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile Mm. y miembro fundador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, un centro de excelencia que armamos desde los años 2011 para adelante, así que Que, desde hace un buen rato. que se ve como que fue eh, ayer, pero no. no, yo en esa época tenía el pelo oscuro, era muy distinta, ¿no? No, yo creo que ha tenido sus bemoles como toda empresa que uno aborda, digamos, Mm. empresa en el sentido de cometido, ¿ah?, que uno hace, pero por cierto es una cosa de la que me siento tremendamente orgullosa y en la que yo creo que seguimos trabajando y se va sumando cada vez más gente, como Martín Jack, que lo vi por ahí, ¿Está por que ahí? ahora es uno de Sí. los investigadores principales representando a la Universidad de Concepción. Maravilloso. Oye, Laura, eso desde tu parte personal, desde tu parte profesional, que Laura Gallardo, doctora en, en ciencias meteorológicas, Meteorología química, meteorología. meteorología química, chemis metrologie.
en realidad. ¿Ya? Era un nombre exótico que probablemente venía de las peleas que seguramente hubo en su tiempo en el Departamento de Meteorología de la Universidad de Estocolmo, Ujú. el mismo departamento donde cuyo primer gran jefazo fue Gustav Rossby, el mismo de las ondas de Rossby, ese mismo caballero. ¿Ya? Bueno, ahí había tres secciones, una que era de alta atmósfera, otra que era de dinámica de la atmósfera y una de química de la atmósfera. Entonces se empezó a llamar meteorología química, probablemente porque el mismo Rossby veía las ciencias atmosféricas de una manera bastante más integral. Aún Ujú. sí, él era efectivamente, en primer lugar, un meteorólogo y luego un gran dinámico. Pero Ya. hizo mucha investigación, por ejemplo, en dióxido de carbono y ciclos biogeoquímicos. Él era una persona eh, de mente abierta, digámoslo. Súper brillante veo, porque para mí eso es... O ¿No? sea, Claro, Gustav Rossby me es acuerdo, terrible. sí, claro, me acuerdo de haber estudiado las celdas de Rossby con, digamos, en la introducción a la meteorología, pero mucho más de allí. Así que los que siguen quizás Tierra Sólida no conocen las celdas de Rossby. Y Claro. probablemente si las describo ahora también me voy a enredar entera y probablemente no me acuerdo. Pero, Laura, tú te fuiste entonces a Suecia a hacer tu doctorado. Cuéntanos dónde partiste tú. Partiste en la Chile, en el fondo, ¿no? Sí, yo estudié en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, pero que es una facultad que es la facultad donde soy profe hoy por hoy, y que es una facultad donde se cultivan las ingenierías y las ciencias Ujú. básicas, en particular física, química, astronomía, geología, etcétera. Claro. Y allí yo estudié física, hice el plan común, que es lo característico de la escuela, como Ujú. nosotros le decimos de forma autorreferente, porque hay más escuelas, pero esta es Por la supuesto. escuela, eh, ¿es cierto, Eso, Patriciana? para los que, digamos, no vienen de ese lado es porque arriba de la, digamos, de la entrada principal de la escuela, dice Escuela de Ingeniería e Ingeniería con J, cuando la... Entonces, Para más, para hacerlo para más más remate. corto, claro, para hacerlo más corto decimos la escuela. Pero ya, Sí. continúa, Y perdón. una manifestación del síndrome de Bochev, ¿no es cierto? Que, bueno, ese es otro tema. Eso. Que puede ser desde un chiste machista hasta un síndrome Ujú. efectivamente psiquiátrico que afecta a mucha gente, inclusive a las mujeres de Bochev. Tiene muchas versiones. Bueno, yo estudié ahí, estudié física, hice el plan común y después me metí a la licenciatura en física. Yo en esos tiempos todavía quería estudiar astronomía, ese era Mm. mi objetivo. Estamos hablando de principios de los años 1980, no hubo otros 80, ¿no? 1800, 1980, pero hace un ratito, ¿no? Un ratito. Y eran tiempos que sabemos eran bien complicados desde un punto de vista político, era plena dictadura, pero también era el momento de, ¿no es cierto?, de los movimientos Mm. sociales y de los movimientos políticos, particularmente entre la gente joven Claro. y el movimiento universitario, y a mí me tocó en suerte vivir eso, en suerte y en dificultad, digamos, Mm. pero mayoritariamente en suerte porque creo que eh, ha sido muy crucial en quién soy y en qué cosas me parece, me resulta mucho más afín poder Afín. hablar en ciencias y qué sé Claro. yo. Y de alguna manera, el otro día en un preensayo que hicimos, ¿no es cierto?, Mm. salió este tema, creo que fue contigo y ella no sé, a esta altura uno se le empieza Yo- a mezclar los cables, esto de entender la ciencia como una manera de cambiar el mundo, Ujú. o algo mejor. El conocimiento es clave para eso y la ciencia también. No porque uno vaya a hacer las ecuaciones de movimiento, ¿no es cierto?, de Mm. Newton de izquierda a derecha, porque no es así, o sea, uno sigue el mismo método científico independientemente de su posición. Pero lo que sí cambia es qué problemas uno aborda, qué consideraciones tiene respecto de lo que uno hace.
Yo creo que eso sí cambia dependiendo de quién es uno, de dónde viene y para dónde eventualmente quiere ir. Mira, Así que vamos, de física, yo creo que vamos a tomar también un poco el tema ahí de la política y las ciencias, recordarles a los que están viendo en live que todas las preguntas las pueden hacer durante, digamos, en el chat y Carolina y María Belén, que son mis dos brazos derechos, estarán leyéndolas y me las irán dando para que las podamos tomar y se las demos a Laura. Entonces, Laura, bueno, Cindy, claro, sí, aquí hay que ser pulpo, hay que tener millones de brazos. Oye, por cierto que Cápsulas Cambio dice, me encantó las clases de Laura en la U abierta, que aprendió mucho. oh, gracias. Así que ahí tenemos también una cuotita de tu conocimiento pasado. Y bueno, y como muchos de los estudiantes o de los profesionales jóvenes que toman el live se preguntan cómo uno llega a tomar el doctorado. ¿Cómo elegiste tú tomar el doctorado? Tú sacaste tu licenciatura en física, ¿cierto? Y, Ujú. igual que yo, ¿cierto? Sabíamos, tenemos los grados académicos en realidad. Licenciatura, magíster y Ah, claro. doctorado, no somos como cargo Mira, profesional. no, yo no soy profesional. Yo creo que de alguna manera era un sueño de niña. Mm, De esos sueños que a uno como que le llega la información de que hay gente que se doctora y era un PhD, ¿ah? ¿Y qué ya. miércoles era el PhD? Y entonces en esa época uno no tenía, yo no tenía Google porque no existía, entonces uno lo iba a buscar a la Sopena, no A la sé, una Sopena. cosa, La Sopena era el libro, era era un la librazo, enciclopedia de ese entonces. Po. una enciclopedia y un diccionario de En castellano diccionario después. castellano también, sí, era así Sí, un sí. mamotreto gigante. Entonces yo como que inferí que uno tenía que, para dedicarse a la astronomía, uno tenía que estudiar física en primer lugar. Ujú, Y además tenía que alcanzar un grado académico de doctor. ya. Y era una seguidilla de pasos. Ahora, que era una imaginación como de ver películas, la verdad, porque no había, bueno, en mi entorno familiar había gente, como te digo, mi madre Mm, profesional, eh, tenía unos parientes por ahí que quizás, pero doctores en ciencias no había. Mi ya. madre había sido sí profe de la Chile o del equivalente de la Chile para trabajo social. Bueno, pero paréntesis, eh, y yo entonces me metí a la escuela y estudié, como les digo, física. Yo estaba esperando que saliera el magíster en geofísica, mención ciencias Mención. atmosféricas o mención algo. Ya. Y no salía re nunca. Yo figuraba el año 86, 87, 87 en particular. Había, aunque se rían, uno no le creía a los políticos que hablaban puras tonteras, mientras nosotros nos agarraban a palos y piedrazos. Me Eh, parece gracioso. Están más preocupados del amigo universo de que lo que pasaba, ¿no es Mm, cierto? Y estaba como hasta aquí. Nos tendían a utilizar como movimiento estudiantil, en fin, todas esas decepciones. Nunca salía esa cuestión. Uno de mis hermanos había recibido el tratamiento completo de la dictadura pasando hasta por Villa Grimaldi y aterrizó por esas cosas de la vida, la verdad, por suerte, aterrizó en Suecia y entonces yo emigré a Suecia con las patas y el buche y una licenciatura en física. Yo me decía mucho. Bueno, entonces después de como un año, año y medio, en que pensé qué quiero hacer de mi vida, mm. eh, y después de trabajar haciendo clases de castellano, porque el sueco francamente lo estaba aprendiendo, el inglés también, porque mi También. inglés era bien atarzanadito a la época, Ah, pero ya. algo había, Pero algo te movía. algo me sonaba, con eso como que me defendía. Y de ahí, y limpiando baños y aseguradoras a las 6 Mm, de la mañana, haciendo limpieza, lo que fue un aprendizaje rudo. muy bueno, porque vi el trabajo que hace el 99% de la humanidad. Sí, po. Y también me permite constatar el tremendo Mm, privilegio que es trabajar en ciencias, trabajar en la academia, sí. a pesar
de los pesares, de los egos, de los infantilismos, de las Claro, estupideces, claro. ajenas y propias, Sí, ¿no? sí. Eh, Paréntesis, de falta de paréntesis. plata. Paréntesis, el privilegio que tenemos, por ejemplo, en esta pandemia, de poder, muchos de los que hacemos ciencia, estar trabajando en la casa. Exacto. Cuando hay mucha gente como que tiene este tipo de trabajo que tiene que estar afuera igual limpiando. Entonces, Ujú. también son parte de esta primera línea, ¿no? Entonces, ahí un saludo a todos los que están en la primera línea con eso. Sí, Perdón. y el gran privilegio además de trabajar en algo que a uno le gusta, Mm, que a uno le brillan los ojos en general, no sé, por qué vamos a estar cosas. Ahora estoy escribiendo un informe ahí, en eso estaba hasta hace ya, un rato, ahí no te brillan los ojos. en fin, pero igual, eh, pero en fin, entonces decidí retomar, en esa época había mucha discusión ambiental, me acuerdo, en Mm, Suecia, entonces en la medida que fui empezando a afinar la oreja para entender esta lengua exótica, para decirlo de alguna forma, había mucha discusión respecto de los procesos de acidificación de la zona costera de Suecia, zona costera que es bien distinta a la nuestra, porque claro, a ellos los rodea un mar, o varios mares según nombres, pero esencialmente lo mismo, lo que nosotros llamamos el el Báltico, pero Báltico. ellos tienen tres nombres distintos, pero no No importa. importa. Pero son una cosa así de una profundidad mínima. Entonces, y tienen mucha agricultura y entonces esa Claro, agricultura usando y todo se usan moría pues. finalmente porque el oxígeno se consumía y qué sé yo. Mm, Mira. Y yo ya desde Chile me había llevado esta cuestión de los problemas de contaminación atmosférica que eran mm. extremadamente severos Ya en los 80 y yo quería teníamos hacer problemas. algo desde ya y yo quería hacer algo que fuese útil. Mm, No solo quería hacer algo de ciencias por la ciencia, sino que quería hacer algo que también sirviera para cambiar el mundo finalmente. Y, y después dije, bueno, en realidad me voy a dedicar a las ciencias atmosféricas y le escribí cartas a la Universidad de Uppsala y a la Universidad de Estocolmo y a la Universidad de Uppsala me contestaron con estas cartas hechas, prehechas, digamos. Muchas ya, gracias por muchas participar, gracias por siga participar. participando. Claro. Claro, gracias por Paréntesis, participar. que a los chiquillos que quieran postular, de repente no se echen a morir cuando les llegue una carta de ese estilo, ¿ah? Y sobre todo también cuando uno No, postula después a trabajo, en general, siempre aplica mucha gente y esa es como el tipo de carta estándar, no, no hay nada contra ustedes, no, ¿no? no es nada personal. Nada personal. Pero del otro departamento, que era el Departamento de Meteorología de la Universidad de Estocolmo, me contesta un tal Henning Rude, a mí me sonaba lo mismo que le suena a ustedes probablemente. Me dice, interesante, a ver, ven para acá. Ven Yo en para esa acá. época vivía en el sur de Suecia, en una ciudad que se llama Halmstad, que está como entre Gotemburgo y Copenhague, a ver si les da una zona. Es una Ya. suerte de viña del mar, eh, de donde venía Rico. Roxette, quizás eso le suena a la gente de los 90 por lo ¡Oh! menos. En serio. Ya. Mira, qué buen Eh, dato. ¿Cierto? La Marie Erickson, que murió hace poco, ¿no es cierto? Era de ahí, de un poquito Ya. más al sur, porque tenía un acento un poco distinto, pero esa es otra cosa. Y Uppsala está hacia el norte de Suecia, ¿no? Está al norte de Estocolmo, Al norte de Estocolmo, al ya. norte de Estocolmo. Ya. Y entonces tomé el tren, llegué a Estocolmo, ya hablé con este caballero y él me hizo algunas preguntas y me dijo, ¿y usted usted dice que estudió física? No, o tú dices que estudiaste física. Ajá. ¿Qué son los eigenvalues? Eigenvalues. Los valores Valores propios. propios. Ok. Entonces le dije, pero mira, llevo como año y medio sin estudiar Ya. propiamente tal, así que mi cerebro está un poquito anquilosado. Honestidad Iba a ante saber todo. que era anquilosado. Pero en fin, y así que necesito tomar algo un poco más básico. Y entonces me dijo, bueno, si quieres te metes al curso de introducción, o a los cursos de meteorología, Mm. que era como, no sé, pues como llegar a un equivalente a no sé, a un tercer o cuarto año, ¿ya? Como para nivelar tus Tu conocimientos para conocimiento. poder seguir en el doctorado. Y yo le dije,
No, le dije, por supuesto, porque me va a permitir, le dije, porque yo hablo sueco, o sea, ya hablaba sueco, pero es un sueco todavía que tiene sus Claro. cosas y quiero retomar, poner en actividad el cerebro. Bueno, él confesó cuando me gradué, finalmente cuando me doctoré, un tiempo después, Mm. me dijo, confesó en la fiesta, que esa es una muy buena cosa que hacen en Estocolmo, en la fiesta confesó que él me había querido echar en realidad, diciéndome, tú tienes más calificaciones que este nivel en el que te voy a poner. Entonces, a ver Allá. si yo me vestía y me iba, digamos. Claro. Pero no, y le dije que no. Y bueno, Bien. hice los cursos de meteorología básico con unos compañeros que venían mayoritariamente de la Fuerza Aérea Sueca, Ya. eh, que eran bien divertidos, ¿no? Porque eran de la Fuerza Aérea, imagínense para mí, viniendo de la dictadura, milicos, pero estos eran milicos como de pelo largo, eh, Más parecido a hablaban los de estudiantes en corrido, ese caso. claro, hablaban de corrido, leían literatura, no sé qué, que era como la antítesis de la imagen que uno tenía de lo que era la milicar en esa Mm. época, ¿no? Por lo menos. Así que fue para mí un aprendizaje. Ellos sabían un montón de sinóptica, hacían pronósticos, yo decía, hmm, ¿cuáles serán las ecuaciones que manejan? ¿Qué Y manejas ahí? eventualmente me metí a hacer lo que llamaban el LIS-examen, que es Mm. como hoy, que es una cosa extraña entre lo que sería un máster o un magíster y un doctorado Y un propiamente doctorado. O tal. sea, como Entonces una eran cosa así temas de investigación. a medio nivel. Claro. Claro, y de ahí, y decidí eso porque quería estar segura de que lo podía hacer como buena mujer insegura, Mm. bochestiana, y después seguí el paso al doctorado, efectivamente me fue súper bien en el magíster, además, en este magíster, digámoslo, porque además tuve la gran suerte, para no decir otra cosa más fea, fue un Mm. factor Q extraordinariamente positivo, de que aterrizara a hacer un sabático un señor llamado Paul Crutzen, que algunos años, pocos años después, la verdad, iba a ser, que ya a esa época era el Claro. director del Max Planck de Química, pero que iba a ser actualmente el Premio Nobel de Química del año Mm. 95. Claro. Entonces me tocó aterrizar y estar en un lugar tremendamente estimulante desde un punto de vista intelectual. En el departamento estaba también Bert Gullin en esa Mm. época, que es el socio fundador del IPCC. Entonces El, estábamos el, el inmersos en un IPCC, el IPCC es el panel internacional que cambio trabaja, climático. claro, para el cambio climático, que trabaja en la conferencia sobre el cambio climático de la cual tú fuiste representante, no sé En si la cual representante de Chile o del CR2, ambas. fui en algún momento fui representante de Chile, fui Miss Chile para fines del proceso de revisión por parte de los gobiernos, cuando yo ya había regresado a Chile y trabajaba en lo que era la CONAMA, hoy día Ministerio de Medio Ambiente. Entonces me mandaron para allá a revisar la cosa. Ay, Pero ahora, justamente ahora, y de los últimos 2 años, también he estado involucrada como experta en el capítulo de forzantes climáticos de vida corta que esperamos sea lanzado hacia fines de año, que sea también sometido a revisión por parte de los gobiernos, etcétera. Eh, y que ha sido también un trabajo bien entretenido. Entonces, volviendo a esas épocas, mm, llegué a un lugar espectacular, que también es un lugar en el fin del mundo, solo que el otro fin del al otro mundo, lado. pero que gracias al mismo Rossby tenía una exposición internacional extraordinaria. Venía la creme de las ciencias atmosféricas, Holton y dos más para los que estudian ciencias atmosféricas, es el primer libro en que uno hace dinámica, ¿no es cierto? Bueno, todos esos personajes pasaban a dar seminarios los días martes y jueves en la tarde, y a uno también le tocaba, a nosotros también nos tocaba dar Mm. esos exámenes. Y era una formación muy profunda, muy estimulante. Así, probablemente por eso cuando yo hablo con mis estudiantes yo les digo, miren, el doctorado es la época más entretenida de un investigador o investigadora. Ahí, eso mismo te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, para muchos de los
de los que nos escuchan pueden estar pensando en hacer un doctorado y están pensando si es que quieren o no quieren, si es que tienen, digamos, los conocimientos. La- claro, entonces, ¿qué dirías tú? ¿En qué tendrían que fijarse ellos para tomar un doctorado? Digamos, tanto de afuera como en lo personal. Yo creo que el doctorado es una época en que, a ver, ¿quiénes, quiénes quieren hacer un doctorado? Aquellos que quieran investigar y que quieren hacer de la investigación Mm, herramientas para hacer cosas, ¿ya? ya, Que les guste algo. Primero te tiene que gustar. Te gustan las ciencias atmosféricas, te gustan los terremotos, quieres entenderlo, quieres meterte en algo, te tienen que mm, brillar los ojitos, te emocionas cada vez que hay una erupción volcánica, te emocionas cuando ves nubes, las encuentras hermosas, quieres ujú, entenderlas, qué sé yo. Ahí uno, porque lo primero tiene que ser que a uno le motive. claro, de partida, sí. Ahora, ¿es necesario que uno, una vez que haga el doctorado, se dedique a la carrera académica? No es cierto. ¿Por qué? Porque la verdad lo que uno aprende en el doctorado es como que uno recibe un título, un grado así, que dice, como decía esta cuestión de con permiso para matar, hay una película de ¿Ya? James Bond, Sí, la aquí es de con James permiso Bond, para investigar. claro. Es alguien que pasó por que entendió y estudió cosas muy a fondo, Mm, es capaz de defender sus resultados, de plantearse preguntas, de encontrar metodologías para responderlas, etcétera. Es capaz de hacer investigación de manera independiente. claro. Y eso es un tipo de habilidad que uno la puede aplicar casi en todos los dominios de la vida. Mm, O sea, yo creo que Frau Merkel, Frau Dr. Merkel, yo creo que ella que es del área de bioquímica, es ¿no? de bioquímica, Creo. sí. Ese aprendizaje lo aplica. Claro. Para los que no están familiarizados con la política internacional, Frau Doktor Merkel. Le decimos Frau Doktor porque en realidad, bueno, al ser alemana, ella es doctora en bioquímica y en Alemania el doctor, digamos, del doctorado se le dice doctor, doctor. Y Frau porque es señora. Entonces, Frau Doktor. Pero- De hecho, yo y soy probablemente, Frau Doktor Morestock. claro. Y yo creo que la Merkel además es Frau Professor Doctor, ¿no? Y porque los Probablemente, alemanes, que es de donde estudió la señorita que me entrevista, son tremendamente formales. Entonces sí, es Frau sí. Doctor, Doctor, Y Professor Doctor, Doctor, es, Uso es casi, completamente informal. es casi medieval la cosa, así como que te tiran Es todos los medieval. títulos en sí. Toda la Pero razón. si la universidad es Bueno, escolástica, sí. escolástica a lo Spinoza, Al digamos. fin. Eso, es de Curia, viene de Curia, entonces tiene unas cosas medias añejas entre medio. Bueno, y así fue, y bueno, y conocí un montón de gente en Europa, sobre Mm. todo, pero también en Estados Unidos, lo que todavía, o sea, me abrió una cantidad de puertas increíble, me enchufaron en proyectos internacionales desde un principio. Era una escuela ruda, Mm. no era fácil, pero era una escuela tremendamente estimulante y probablemente quizás lo más importante es que era una formación muy sistémica, en el sentido de que uno tenía que entender la Tierra como Como sistema. sistema. Como bien Y no completo, era bien solo holístico. meteorología, no era formación for weather people, Mm. no era para el pronóstico nomás o la Claro. meteorología nomás, sino que había como un entendimiento más profundo que de alguna manera proviene de quien inauguró este instituto de meteorología Mm. que era Rossby, que tenía una visión muy integral de la ciencia y de Sí. las ciencias atmosféricas en particular. Ah. Oye, Laura, y allá en Suecia, bueno, en esos tiempos, ¿cómo fue hacer ciencia en esos tiempos? ¿Habían más mujeres? Porque nosotros, bueno, ya sabemos, lo hemos conversado, digamos, hartas veces, que hay que, digamos, elevar el número de mujeres que entran en las carreras de STM, ¿cierto? De STEAM, matemáticas, ciencia, etcétera.
Y sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Chile implementó un plan para subir el porcentaje de mujeres, Sí, ¿cierto?, que entra al plan común. Subieron de algo así como un 10% a casi un 33%, lo cual está súper bien. Eh, a través de los años en los que tú has estado en ciencias, cómo ha sido ser mujer en esos distintos mira, episodios? cuando llegué a Suecia y después que ya estaba haciendo el doctorado propiamente tal, teníamos un grupo de colegas, amigas, digamos, o que Mm, nos conocíamos, donde había profesoras así ya y estudiantes de doctorado y qué sé yo. Y cuando la primera vez que me preguntaron, ¿tú has sido discriminada alguna vez por ser mujer? Mi respuesta fue no, no, nunca jamás. mm, Pero después empecé a aprender porque había habido un gran escándalo en la Universidad de Estocolmo a raíz de la ausencia efectivamente de gente con las más altas jerarquías en la universidad. ya. ¿Y por qué no era eso? Y bueno, y ahí es uno de esos estudios seminales, como se dice, que por lo demás es un poquito machista, de establecer que efectivamente si a uno le pasa en el currículum de John, uno dice una cosa y si le pasa en el currículum de Jane, uno dice otra cosa. Como decía el Y habían currículum de hecho, Juan y Juana, en el fondo. claro, ¿no es cierto? Ser mujer y ser hombre, incluso No, mujeres calificamos distinto claro, al mismo currículum, ¿ah? Lo que dice claro. que hay una cantidad de sesgo tácito, ¿no es Mm, cierto?, que funciona. Y como que me empezó a caer la chaucha en buen castellano o en buen chileno y empecé a mirar y efectivamente había una cantidad, o sea, ahí empecé a como a reflexionar que yo tenía en la escuela de ingeniería, había unos personajes que no hablaban con las mujeres porque eran tontas, porque íbamos a buscar maridos, porque, claro. o sea, una cantidad de trancas, pero salvaje. Y nosotras mismas, que adoptábamos, y esto lo hemos conversado con muchas colegas que vivieron Mm, como las mismas cosas, ¿no? Esta masculinización que nosotros vivíamos para hacernos respetar. ¿Ah? Entonces uno se ponía como más ruda y, eh, y pasaba a ser una más de los muchachos. ya, Lo que no es justo, ¿no? claro. Porque en el No, fondo uno pierde parte de su ser, de eso sí, alguna forma. claro, claro. Y Oye, bueno, perdón, empecé a pensar más en esas cosas y ahora soy una feminista declarada. por supuesto. Oye, frente a eso, bueno, tú digamos, a mí siempre me ha llamado la atención porque, claro, tú, bueno, de tu doctorado, ¿cierto? Yo cuando te conocí en la Facultad de Ciencias en la Chile, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, tú estabas en el Centro de Modelamiento Matemático. Sí, Y yo entonces pensaba que tú eras matemática. Ahora sé que eres física y que hiciste tu magíster y todo. Pero cuando tú te volviste a Chile, no entraste directo a la academia. Entonces, tú pasaste por la CONAMA, como nos explicabas, y hablábamos un poco de que allí, digamos, conociste como el lado más profesional, por así decirlo, ¿ya? No tan mm. académico también. ¿Cómo llegaste a la academia? ¿Siempre quisiste ser así como profe? Sí, era de alguna manera mi aspiración, pero no había posiciones disponibles. Eh, y, y la primera pega que me ofrecieron cuando pretendía volver a Chile después de haber terminado el doctorado, me ofrecieron la verdad irme a hacer un postdoc en descargas eléctricas, que había sido mi tema doctoral, Mm, a Miami, y yo dije que no porque me iba a ir a Chile, porque quería cambiar el mundo, y por otras razones también. Eh, y me ofrecieron pega en la CONAMA como mm, asesora experta y la verdad fue un tremendo aprendizaje ver la toma de decisiones de cerca y cómo este grupo esencialmente de profesionales muy jóvenes que venían de la ingeniería, de, de la medicina, etcétera, tomaban decisiones y trataban de endilgar la naciente eh, gestión ambiental y legislación ambiental en Chile. ah, O sea, la CONAMA es un invento de
de la democracia del año 92-93, por ahí. Así que estaba todo nuevo, era escoba como nueva, de hecho había que hacer la escoba de Había que alguna hacerla. manera. Claro. Y entonces también fue una cuestión en la que tuve mucha suerte porque aprendí un montón. Mm, Aprendí un montón y con mucha de esa gente yo todavía mantengo mucho contacto. Aprendí de la toma de decisiones, aprendí mucho de cómo se usaba el conocimiento científico, de cuán claro. importante era la comunicación de la ciencia, Mm. porque si uno habla en sánscrito Solo los y que ese no es el hablan, idioma del no, lugar, o si tu opción es mostrar que tú sabes mucho, tampoco sirve. tampoco sirve. Eh, Claro. y tampoco, y también aprendiendo a tenerle mucho respeto a la Mm, gente. La gente que trabajaba ahí, no tenían doctorado, algunos de ellos tenían magíster, efectivamente, pero, pucha que tenían visión. claro. A veces, más visión que en la propia academia. Mm. Se Y imaginaban, querían hacer cosas. Quizás en la academia en esa claro, época también la gente se había pegado demasiados cabezazos, ¿no es cierto? Les cabezas. había tocado Mm, un periodo muy duro. La Universidad de Chile estaba hecha pebre mm, en esa época. Eh, y bueno, quizás había sido eso, claro. pero a mí me marcó y me llamó mucho la atención. Y vi Mm, esto que tomar las decisiones, primero, no solo dependía de la información científica, mm, había muchas otras consideraciones. mm, Entonces, uno no puede tomar una actitud eh, que todavía uno divisa por ahí, ¿no? O que una divisa por ahí, que es como una cosa, como que yo científica, yo académica, me eh, acerco a estas pobres gentes y las ilumino con mi claro. conocimiento. De hecho, Oye, no, en ese mismo tema, disculpe. claro, en ese mismo tema te quería preguntar qué opina Laura Gallardo de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ay, Porque ay, ay. llegaste a una Conama que estaba recién armadita, entonces era como, para acá toda escoba nueva barre bien, y tenemos este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que no nos abarría muy bien, parece. Sí, era como una escoba chiquitita la que le Claro, pasaron. claro. Esos Eh, de manitos. Mira, la verdad, yo lo veo como un paso importante Mm, en términos institucionales. Eh, yo creo que efectivamente el tener un Ministerio de Ciencia y por lo tanto un ministro o una ministra en el debate de la moneda, digamos, mm, muy cerca del debate de la moneda, da la chance, la posibilidad a que efectivamente se entienda mejor la ciencia, que las decisiones sean más y más basadas en evidencia. Y yo creo que, o por lo menos me ha parecido que hasta el momento me ha parecido que Andrés Schoof, que es el primer ministro, ujú, ¿no es cierto?, que toma ese rol, ha querido dar esa impronta. Sin claro, embargo, creo que finalmente no ha terminado de tener el éxito que esperábamos como comunidad, porque en primer lugar, en su primera discusión presupuestaria le fue pésimo. Eh, de hecho salió para atrás, ¿no? O sea, claro. el presupuesto quedó para atrás y sin becas Chile, que después algo medio se recuperó dentro de la Mm, discusión parlamentaria. Eh, y yo creo que en eso, claro, ahora es difícil, no tiene mucho sentido personalizar claro. las culpas, porque yo creo que también está en un ecosistema de toma de decisiones que no valora finalmente Mm, de manera sustantiva la ciencia. Por supuesto hay diversidad, ¿cierto? También nos ha tocado por la misma ley de cambio climático este contacto estrecho con el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que mm, hacemos en el CR2. Hemos tenido mucho contacto en el Ministerio de Medio Ambiente, también un ministerio pequeñito, ¿ah? No golpea la mesa como Hacienda, claro. digámoslo. Eh, Más bien Hacienda les golpea la mesa. Y yo creo que ha habido una intención genuina Mm, de cambiar las cosas y posiblemente desde el punto de vista de CUF y desde el punto de vista de la ministra Schmidt también. Pero se encuentran con paredes y con viejos conceptos que en estos días, la verdad, yo he estado bien enrabiada. en rabia. Porque Sí.
porque francamente esto que pasó con este Instituto de Tecnologías Limpias me parece, francamente me da vergüenza. Eh, el que unos jóvenes, unos señores, en una mesa de la Corfo decidan que su opinión finalmente vale más que la de los expertos internacionales que, hasta donde he entendido, Claro. habían clasificado al consorcio de universidades chilenas para hacer investigación de energía solar en el norte de Chile, etcétera, hayan dado vuelta el orden y hayan puesto a universidades chilenas que primero no tienen la misma tradición de investigación y donde como que de alguna manera se reproduce esta cosa de los yanaconas, ¿no es cierto? De dejarse eh, embelezar por Embelezar. vídeos de colores que representan estas universidades tan tradicionales y tan reconocidas internacionalmente. Nadie Claro. desconoce los méritos del MIT o de No, por Harvard supuesto. o de lo que sea, pero por la máquina, esta era una oportunidad, era la inversión más, es la inversión Es. más grande que se ha hecho en ciencia y tecnología en Tipo, Chile. 193 millones de dólares, probablemente, no sé, pues para el MIT debe ser nada, peanuts, nada. pero Son para nosotros, comidas, son tipo, pucha para que hace nosotros son comidas. diferencia. Sí. Y pucha que hace diferencia, y pucha que rabia que se hayan perdido costumbres, Mm, como el hecho de que, en el caso del FONDAP, por ejemplo, que ujú. nosotros nos ganamos, aparte de hacer una propuesta, una vez que habíamos quedado entre los clasificados, nos hicieron hacer una evaluación en persona en que nos hicieron preguntas que nos pusieron contra la pared, esas que uno cuando le hacen el examen uno dice, no, si esto yo lo sabía, Y pero yo lo pucha, sabía. no me acuerdo. ¿Ah? No, difíciles, preguntas difíciles. Y, y bueno, y lo ganamos, pero abiertamente, Mm, transparentemente. Y claro. retroceder a esto de que alguien decide en una mesa y después Mm, tenga el desparpajo de decir, bueno, y lo decidimos nomás porque así eran las bases. O sea, en fin, estoy así es. enrabiada y estoy desilusionada porque yo Sí. creo que también en esta discusión el Ministerio de Ciencia debió haber tenido una Ella voz o tenía debiera algo que tener una voz. decir. Sí, de todas maneras, bueno, la Carolina Parada, que es la iniciadora de este Aster Geoscientifics, que dice que esta es una excelente pregunta en realidad de qué es lo que tú opinas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y siguiendo un poco con lo de las tecnologías limpias, ¿Mm? dentro de las preguntas que hicimos en la semana de qué querías preguntarle a Laura Gallardo, alguien nos pregunta qué tiene que ocurrir en Chile para que las emisiones de gases contaminantes sean cero. Ya sabemos que claramente pasarle todo el presupuesto a entidades extranjeras probablemente no. Pero, ¿qué tendríamos que hacer, digamos, a lo mejor como personas individuales, como universidades, como colectivos? ¿Qué podemos hacer para llevar un Chile con emisión cero? No solo Chile, sino que el mundo en general tiene que deshacerse de esta energía fósil y sucia, ¿no es cierto?, que nos ha generado una cantidad de beneficios extraordinarios. La humanidad nunca jamás en su vida ha sido tan rica Mm. como es hoy día, si lo contamos incluso a la más neoliberal posible en términos de Producto Interno, o más bien en esto de Gross Domestic, sí, Gross Domestic Del, Product, del, del PIB, el PIB, el el famoso PIB, PIB, el es Producto el Interno Producto Bruto. Interno Bruto. ¿No es cierto? Esta cantidad de riqueza acumulada por la transacción de los productos del Mm, mundo mundial, nunca, nunca jamás hemos sido tan ricos, pero nunca jamás, quizá, hemos mm. sido tan desiguales. Si bien hoy día vivimos en Chile, ¿cuánto es la expectativa? Del orden de 78 años, 78, 80 80, años, 78 para los hombres, 80 80 para las mujeres. creo que es 85 y 80. 85 para los hombres, Por 80 para las ahí. mujeres. O sea, eso Perdón, al revés, al vaya, revés. 85 sí, a mujeres, las 80 hombres. mujeres. Uno le puede preguntar a los parientes más antiguos y las expectativas eran otras hace Mm, 20, 30, 40 años atrás, no más. claro. ¿Ah? La gente que llegaba a los 60 era anciana.
Mm. anciana. ¿Ah? Y yo me estoy acercando peligrosamente a ese nivel, pero, y ustedes ven, Tú estás salvo regia, algunas tú estás regia, estás regia, regia. claro, estupenda. De Eso cuando nos anciana encontramos nada. con nuestra compañera en un colegio, siempre decimos eso. Cuando cumplimos 40 dijimos, no, porque 40 para nosotros era una vieja, pero ya, y ya estábamos fantásticas. Ahora ya no estamos tan fantásticas, pero bien, bien dentro de todo hablamos, Claro, eh, en fin. sí. Eh, el asunto es que en el fondo las Tienen que haber. expectativas y muchas cosas han crecido y han sido buenas con Mm, esta revolución industrial y el uso de mm, energía fósil y este uso intensivo. Pero también hay algo, y esto ya nos da para más. O sea, ya superamos los límites planetarios, tenemos que cambiar. mm, Y las alternativas que se ven son energías renovables no convencionales, tipo energía solar, Chile riquísimo, ¿no es cierto? claro, Energía geotérmica en distintos niveles, es distinto. energía Ma- eólica, energía Mareomotriz. mareomotriz, en fin. Eh, y bueno, entonces una parte del cambio que se requiere es evidentemente un problema tecnológico, si ustedes quieren. Y por eso que esta inversión duele tanto, porque Claro. efectivamente era una manera de hacerse independientes, una manera de hacerse con la propia cabeza pensar nuestro futuro. Mm, Pero no es suficiente, porque también hay una componente social, cultural y política que requiere cambiar. No podemos seguir funcionando con estos niveles de desigualdad, ni en Chile, ni en el mundo. Y eso es como un dado. O sea, si uno lo ve, imagínense que yo fuera rico mampato, ¿ya? Y yo quiero claro, no. conservar mi fortuna, no me conviene Mm, tampoco que haya tanto conflicto. sí, No me conviene, me cuesta producir, me cuestionan todos los proyectos, ¿ya? Y si uno lo mira desde otra perspectiva, tampoco funca, ¿no es cierto? Las personas no se desarrollan a su máxima capacidad cuando hay estos niveles de desigualdad. mm, Entonces, hay un cambio social, cultural y político en el sentido griego de la palabra, de que somos animales que vivimos en sí, comunidad y vivimos en una comunidad de personas, pero también en una comunidad con este planeta claro. y con lo que hay en este planeta, que es único. Oye, Laura, pasando a estas comunidades y a estos cambios que ciertamente necesitamos que, digamos, las autoridades y de las partes políticas, ¿cierto? Eh, digamos, tomen en cuenta también a los científicos, haya una voluntad, digamos, desde ambos lados, como hablábamos de esto. Eh, y ciertamente estamos en una época de cambios en todo sentido, y entre todos los sentidos de cambio, una de las cosas que está cambiando es el lenguaje inclusivo. Nosotros hemos visto que tú eres una de las pocas eh, digamos, no sé si científicas, pero al menos las caras visibles, digamos, para los estudiantes y para la gente, digamos, que te ve si en la tele, en tus columnas, que utilizas el lenguaje inclusivo. ¿Qué impacto crees tú tiene esto en las futuras generaciones de alumnos tuyos o de estudiantes tuyos? No me gusta la palabra alumnos porque es como falto de luz y en realidad tienen la luz, lo que pasa es que tienen que encenderla nomás. Pero, Sí. ¿cómo ves tú ese impacto en la enseñanza de los estudiantes bueno, y después te lo voy a mezclar con otra pregunta que también hicieron en el chat, en las preguntitas. Si has trabajado con personas de LGTBIQ+, o más, en realidad, perdón, estoy ahí Etcétera, con el Switch, etcétera. etcétera. ¿Y qué mensaje les puedes enviar a estas personas si tú, por ejemplo, has conocido a alguien que haya sufrido discriminación en las ciencias en particular? Eh, ¿cuál es tu visión al respecto para que los incluyamos a todos? Mira, esto de usar el lenguaje inclusivo es de alguna manera una suerte de autodefensa, si tú quieres. Estando en una facultad de ingeniería donde cuando me hice finalmente profe ahí, que es como el año 2007, 2000, sí, por ahí, a fines del 2007, eh,
Yo me acuerdo que había a veces discusiones tan añejas del Mm, uso del lenguaje, los chistes, ¿ah? Estos chistes machistas, y como que nosotros teníamos que soportarlo. Eh, entonces, de alguna manera, cuando me parece, yo diría que esto parte un poquito con cuando es electa en su primer gobierno la presidenta Bachelet, mm, y se empieza a hablar de hecho de presidenta. sí, Ella empieza a hablar de presidenta y empieza a decir saludos a todos y todas. Oh, y se armó la tole tole, porque, ay, eso no es castellano, porque no se dice, porque es claro. presidente tampoco no puede decir, no sé, Y otros que terminan en U. claro, que el todos es Pero es masculino, un entonces acto, el plural involucra a claro, todas era también. un acto de presencia, decir somos todas. Ujú, Eh, y somos todes porque además la sexualidad no es binaria. no, ¿Ah? Eso es un hecho de la biología. ujú. Siempre hay continuos en la humanidad y hay seres humanos que no son ni uno Ni uno ni ni otro, otro. ni uno Mm, ni de gametos chicos ni de gametos grandes, ¿cierto? Que es como la diferencia de sexo, no estoy claro, hablando de género. Hay un continuo, ¿ah? Y desconocer la existencia, la mera existencia a través del lenguaje es un acto de discriminación. De esos actos de discriminación que yo no me daba cuenta cuando era chica. de lo que le llamamos ahora también eh, micromachismo, microdiscriminaciones, pero no es microdiscriminación, que hay una gran discriminación. Entonces, yo encontré que eso era lo máximo y empecé a usarlo en forma bien sistemática, a veces para inflamar gónadas, para no decirlo de manera muy fea, a veces por marcar presencia. Eh, y bueno, y se me ha hecho costumbre. Mm, Ahora, respecto de esta otra parte mía, ¿no es cierto? Por aquellos que estén, no se vayan a emocionar ni se vayan a impactar. Yo me impacté en su momento. Eh, yo hice un cambio de equipo. ¿Ah? Yo estuve casada con un sueco, lo pasé fantástico. Nos quisimos mucho, etcétera, pero el amor se acabó y conocí una mujer que me que sacó, acá también. que me cambió todo. Y, y bueno, entonces yo soy parte de esa comunidad LGBT, etcétera. ¿Ya? A pesar de mí al principio, ¿ya? Mm, Yo no quería ser así porque no era normal. Y fue todo un proceso de aceptación, ¿no es cierto? Con psiquiatra, claro, con esto, con lo otro, para aceptarme. Ahora, en la comunidad científica, como en todas las comunidades, estamos en todas partes. estamos de todo, hay de todo. Y ya antes de que se me vaya, una de las razones para aceptar y aceptarse Mm, en la diversidad no es solo que es como un derecho humano básico, existimos, sino que es que a través de la diversidad también hacemos mejor el mundo. Lo hacemos incluso más resiliente. La diversidad es una de las condiciones para tener sistemas mm, más resilientes. Y más inteligentes también. Ese fue el argumento que usamos en la escuela de ingeniería para decir por qué teníamos que preocuparnos de que ingresaran más mujeres mm, y que hubiera más profas también y no solo profes. Eh, y es porque aumenta la inteligencia, mm, así de simple. Y uno no puede despreciar a la mitad de los seres humanos, que tendemos a tener los gametos más grandes, es estúpido. Y además hay otras visiones, hay otras perspectivas que enriquecen mm. la, 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 nuestra mirada del mundo. El mundo no es monocromático, es Es multicolor, de verdad multicolor. que es multicolor. Sí. Y entonces, ¿por qué dejarlo afuera? Y se puede ser feliz y se puede amar tanto como cualquiera. El patriarcado, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad también está bien añejo, Mm, está bien añejo. Y quizás sí. no tan añejo, porque hay sociedades, ¿no es cierto?, sociedades aborígenes donde
originaria, porque aborígenes es Mm, como esta cosa que hacían los australianos, tendría sido, ¿no? Pero que han ido cambiando, sí, incluyeron en su canción nacional un reconocimiento a los pueblos originarios original. de Australia. Nosotros no lo hemos hecho todavía. Mm, Y, y ahí en muchas sociedades hay personas de otro carácter, claro, ¿cierto? Pero bueno, no todas tampoco, todas las sociedades originarias mm, tampoco son así, hay tampoco algunas son que así. también son premaquistas. Pero bueno, así que es un problema de inteligencia, Mm. de entender el mundo tal como es, y se ve más lindo, se ve más Sí. lindo cuando es diverso. Oye, Laura, voy a comentarte unos comentarios que nos llegan acá del chat por si tú no los alcanzas a ver allá. Bueno, yo tampoco los alcanzo a ver porque están un poquito No, lejos. Pero es cierto, dice la Nane, dice el lenguaje crea realidades, lo cual es súper cierto. Y yo creo que partiendo por ello ya estamos generando un cambio y empezamos a generar ese cambio en las sociedades, aunque a muchas personas no les guste, les da tirria y hacen así cuando uno dice toques. Belén Simis dice que grande la Laura. no mucho, pero gracias. Gracias, Caro Medel dice, gracias por tu transparencia, Laura, eres máxima. Mm, Además, Uroboro dice, profunda e infinita admiración a la humildad y sencillez que tiene la Laura, no dice la Laura, que tiene Laura, para aterrizar el caos atmosférico a los pies de los mundanos. Mira qué uy, maravillosa muchas frase gracias. aquella, para Muchas que te la gracias. vamos a regalar. Mira, llevamos en este minuto 55 minutos, 56 probablemente. Chuta. Así que eventualmente si esto se corta, yo te vuelvo a llamar para que sigamos con un par de preguntitas que nos quedan acerca de la Laura Gallardo, ya no tan directora del CR2 ni profesora, sino que la Laura Gallardo que está ahí sentada probablemente Miranda la Gatúbela que yo conozco, que está por ahí, No, eh, se retiró, se se retiró. retiró. Gatúbela Sí, es la gatita eh, que tiene Laura, que es sí. maravillosa. Mi Eh, medida antes. sí. Oye, ¿qué dice ahí lista? Está buena la conversa, dicen. Claro, por supuesto. Bueno, con Laura siempre hemos conversado bastante. Así que yo tengo el honor de haber conocido a Laura en mi estadía Con menos ganas. en la facultad también. Y bueno, gracias a Laura fue la primera vez que yo salí al extranjero a estudiar y a trabajar. Así que también yo le tengo mucho, mucho cariño a Laura. Pero bueno, antes de Pude que... tener las condiciones atmosféricas ah, todavía. pues yo creo que todavía tenemos chance, todavía Tenemos tenemos chance. volcanes ahí como que nos juntan, nos Sí, juntan. sí, yo creo que por ahí estamos. Estamos en épocas de cambio, estas épocas de cambio en todo Y yo sentido. creo que la Cindy también me ha conocido como BDM, ¿no es cierto? A veces Sí, no todo es maravilloso. no tan Te maravilloso. juro que yo en la mañana no estaba de este ánimo, pero Claro, claro. fundamentalmente, creo yo. En fin, Mira qué inteligente aquí Instagram que nos avisa que nos queda 1 minuto y 44 minutos, o sea, y 44 segundos. Así que te voy a dejar la pregunta lanzada para perfecto. que la pienses cuando esto se corte y volvamos a Ya, conversar. ¿Ya? La ok. pregunta es, cómo compatibiliza Laura Gallardo la vida personal con la exigencia de la vida académica? Porque sabemos que has sido directora del CR2, además eres muy fructífera en tus publicaciones, tienes estudiantes que después te vamos a preguntar si recibes estudiantes y cómo se pueden contactar contigo. Y además tienes tu casa, tu gatita, tu pareja, tu familia, y nos vamos a quedar yo cacho por ahí y vamos a quedar ahí Ya, en el este para que le des una vuelta y volvamos al tiro a conectar. ok. Vamos, Nos vimos. nos vemos.